Ya está. Ok. Entonces, nuevamente, buenas noches con los que acaban de ingresar. Buenas noches con todos, valga la redundancia. Sí. Mientras se van incorporando, igualmente no hay ningún problema. Les vamos registrando la asistencia, ¿ya? Entonces, por favor, me tienen a la lista. Agualongo Sandra, Presente. Buenas noches, señor. Agualongo Katia, Presente. Arauz Edith, Presente. Arboleda Génesis, Presente. Aviles Katy, Presente. Baño Telmo, Barahona Carla, Bravo Ariel, Bustos, Alison, Presente. Bustos Génesis, Presente. Cabrera Maribel, Presente. Cáceres Olga, Camacho Christopher, Presente. Córdoba Sara, Chihuahua Presente, Clever, Lisen. Presente, Licen. listo, Clever Delgado, Brandon, Presente, profe. Duque Denis, Herráez Diego, Presente, ingeniero. Fernández Edwin, Presente, licenciado. Franco Jonathan, Presente, licenciada. Hernández Alexander, Iwiliay Kenny, León Presente. Mayra, León Mayra, León Naín, Lord Doménica, Lord Carmen, Presente, licenciado. Maiwa Ariel, Manzano Santiago, Mazancela Eric, Presente. Melodiana, Méndez Diego, Mindiola Aleska, Montaluisa Sara, Presente. Presente. Montero Pedro, Presente. Moreira Vanessa, Presente. Naranjo Erika Vanessa, Presente. Navarrete Narcisa, Presente. Novo Alexander, Oviedo Wendy, Palacios Patricio, Paredes Gisela, Postuña Paola, Presente, Inge. Pintado Brittany, Presente. Quilachamín Ronaldo, Quistanchala Lenin, Presente, ingeniero. Sánchez Valentina, Chimaleza Gabriela, Presente, Lice. Presente. Cisalima Héctor, Presente, ingeniero. Presente. Vaca José, Presente, IG. Vallejo Wilson, Presente. Vélez Dayana, Presente. Vergara María Belén. Presente. Listo. Profesor Naín León, disculpe, recién me alcancé a conectar. Ya, ok. Naín León. Ingeniero, buenas noches. Juliana Cáceres. Listo. Buenas noches, Melissa Palacio. Ya mientras siguen ingresando, ya les voy verificando y les voy subiendo la asistencia, ¿ya? Disculpe, Lice, sí me puso Sánchez Valentina, perdón, no le pude contestar rápido. Sí, por favor. Ya me ayudan con las cámaras, chicos. Ya, entonces, como les había mencionado a los que recién ingresaron nuevamente, les repito, vamos a analizar primero la clase correspondiente a la semana número 7, ¿no es cierto? Ya, y de ahí vamos a empezar con las exposiciones con el primer grupo. Como ustedes saben, es la última semana que tenemos, es decir, para del primer parcial, porque la próxima ya son los exámenes. Sí, denme un segundito, por favor. Listo. Entonces, como, como tema correspondiente a la semana número 7 tenemos el Ingeniero, nuevo, disculpe. Ya, sí me nombró.
Sí, ya no se preocupen, ya les registro, les voy a ir verificando y les voy registrando la asistencia, por favor. A ver. Ya, entonces aquí tenemos como tema el nuevo panorama del marketing. Sí, ya. ¿Qué nos dice el nuevo panorama del marketing? Como todos conocemos, hoy en la actualidad, ¿no es cierto? En la actualidad, em, podemos decir que el ritmo, ¿no es cierto? El ritmo del cambio, ¿no es cierto? Es tan rápido que la capacidad, obviamente, para cambiar se ha convertido, ¿qué? En una ventaja competitiva en este caso, ¿sí? Todo hoy en día, los mercadólogos, ¿sí? Ustedes en este caso se van a convertir en mercadólogos, guían más que todo el ritmo de los productos y servicios, como todos sabemos, ¿no es cierto? Entonces vamos a entender que las necesidades, los deseos, ¿sí? De los consumidores, de nuestros clientes, y obviamente buscamos nosotros generar experiencia única con cada una de la creatividad, ¿no es cierto? De nosotros, al momento de elaborar o comercializar nosotros un producto o un servicio. Entonces, hoy en día se vive una transformación enorme dentro de esta área de lo que es el marketing. A pesar de ello, la carrera que ustedes están siguiendo mucho más, ¿no es cierto?, que es el marketing digital en este caso, ¿ya? Entonces, en base a eso, obviamente, nosotros podemos decir que por lo cual damos a entender, ¿no es cierto?, nuevas tendencias de un mercado también, ¿sí? Entonces, yendo un poquito más allá del tema, ¿sí? La nueva era digital, en base a eso, a la nueva era digital. ¿Qué entendemos nosotros por la nueva era digital? Todo este material lo tienen en las diapositivas, sino que estamos ahorita, porque estamos con el tiempo, les estoy explicando de esta manera. Igual cuando ya tengamos las tutorías, me realizan nomás cualquier pregunta, sí, pero vamos a ir avanzando entre todos. Entonces, ¿qué entendemos nosotros con nuestras, como siempre participamos, estamos interactuando todos? ¿Qué se nos viene a la mente? La era digital. ¿Qué creen que es la era digital? Un nuevo comienzo, ¿Perdón? un nuevo comienzo, una nueva Ya, ¿qué era. más? Era digital. Es un tiempo nuevo donde las tecnologías van a emerger y va a haber tecnologías innovadoras en este nuevo Ya, tiempo. ya, ¿qué más? Acceso masivo a información. Ya, la palabra adecuada, ¿qué es lo que hoy en día utilizamos nosotros y lo que más manejamos en la era digital? El cambio de la publicidad física a la que es ahora con redes sociales, tal vez. La era de la En las redes información. sociales. Pero las redes Plataformas. sociales, exacto, las redes sociales, ¿en base a qué funcionan? Todas las plataformas digitales que ahora tenemos que manejar, ingeniero. Ya, Es exacto, el se puede avance del decir Internet, es el avance del del Internet. Internet, exactamente, del Internet. Sí, La nosotros sabemos que evolución de la tecnología. con el Internet realizamos absolutamente todo, ¿cierto? Manejamos hoy en día las diferentes tipos de plataformas y hay una de ellos, lo que estamos realizando ahorita en este momento, recibiendo las clases virtuales mediante qué plataforma, el Zoom. Mayor acceso a la información. Así es. ¿Y cómo funciona obviamente el Zoom? Mediante el Internet. ¿Cómo funcionan las redes sociales? Mediante el Internet, ¿no es cierto? Obviamente el uso intensivo de la tecnología avanzada. Sí, correcto. Entonces, como hoy en día ustedes pueden darse cuenta que, Licenciado, buenas noches. Soy el señor Hernández Alexander. sí, por favor, al final, chicos, ya están todos registrados, no nos interrumpan, estamos ahorita ya en clases, al final les registro la asistencia, ¿ya? Sí, si no se nos van las ideas a todos, por favor. Ya, entonces, nos quedamos, si ven. Esperen un segundito. Ya, entonces estábamos en lo que era la nueva era digital, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, a través de ellas nosotros vamos a brindar qué formas para conocer, crear y dirigir, obviamente, también a nuestros clientes, ¿no es cierto? Sí, a nuestros clientes actuales. Entonces, la principal fuente, obviamente, la principal herramienta es el Internet, ¿no es cierto? Dentro de la nueva era digital. Entonces, en base a eso también nosotros damos el paso, ¿sí? Que es muy importante analizar sobre la globalización. ¿Qué entendemos rápida en este caso? ¿Qué entendemos nosotros por globalización? ¿Se han escuchado esa palabra globalización? Que es Es algo a nivel mundial, perdón. que es Ya, un mundo unificado. exacto, ya algo general, más amplio, ¿no es cierto? A nivel global, como su propia palabra lo dice, a nivel mundial, exactamente, ¿no es cierto? Sí, entonces, ¿qué creen que es la globalización
en este caso rápida, ¿no es cierto? Lo que estamos nosotros analizando en base a lo que es la era digital, obviamente la globalización, en este caso rápida, sí, ¿no es cierto? Es la integración de, en este caso, de economías, de culturas y de sociedades, pero a nivel mundial, lo que ustedes acaban de mencionar, ¿no es cierto? Entonces, especialmente notorio a partir de los, en este caso ya, esta integración se manifiesta en el aumento de qué? De las transacciones comerciales también que existen, ¿cierto? Financieras, de información, así como también en la mayor, en este caso, interconexión, ¿no es cierto?, entre personas y culturas. Ahora, gracias al Internet, nosotros podemos conectarnos con diferentes partes del mundo, ¿no es cierto? Es decir, si ahorita Jonathan, un ejemplo, Franco tiene un hermano que vive en Italia y necesitan comunicarse, ¿en qué tiempo en qué tiempo ustedes se comunican? ¿Cuánto, un tiempo estimado? Será mínimo unos 2 minutos y ya están ahorita conectados mediante una videollamada. ¿No es cierto? O menos, ¿verdad? Un Al minuto, nada más, instante. un marcar y listo. Entonces, imagínense en esos avances tecnológicos que tenemos y esas facilidades que nos brinda, obviamente, el Internet, ¿sí? Entonces, en base a eso, nosotros a la globalización rápida que acabamos de mencionar ahorita, mientras nosotros en este caso tenemos las relaciones con los clientes, ya hablando más, enfocándonos más en el marketing, sí, los gerentes de marketing en este caso también dirigen su mirada ¿qué? Hacia las formas en que se conectan con el entorno más amplio que nos rodea hoy en día, ¿no es cierto? Entonces muchos gerentes de marketing ahora están conectados globalmente con sus clientes y sus asociados de marketing, valga la redundancia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tienen la facilidad de cómo comunicarse mediante, obviamente, la herramienta, como dije, que es el Internet, pero a través de ella, utilizando que las redes sociales, las diferentes plataformas digitales que ustedes acabaron de mencionar, entre otros, ¿no es cierto? Entonces es importante que también los gerentes del marketing estén interconectados, obviamente, con sus clientes. A veces, ¿no es cierto? Nosotros queremos, en el momento de vender un producto, obviamente, nos podemos conectar mediante una red social con nuestros clientes y explicarles las características del producto, ya sea mediante una videollamada o también por mensajes, o sea, de una manera de mensajes en este caso, por el WhatsApp, por el Instagram, por el Facebook, por el TikTok, etcétera, las plataformas que más utilizamos nosotros, ¿no es cierto? Las redes sociales. Entonces, en este caso, eso nos permite. No se le escucha, ingeniero. Internet también. Ya, ¿sí me escucha a todos? Sí. Ahora sí. Ya. Ahora sí, Gracias, Naim. Entonces nos habíamos quedado, ¿cierto?, en analizar lo que estamos hoy en lo que es viviendo la era digital. Entonces, ¿creen que es beneficioso hoy el uso de estas herramientas tecnológicas, en sí las plataformas, las redes sociales, para el crecimiento de nuestra empresa y de nuestra compañía? Porque todo se maneja ahora por internet. Exactamente, ¿no es cierto? Todo ahora es en base al Internet, todo, absolutamente todo, ¿no es cierto? Entonces, es una ventaja que nosotros tenemos, pero tenemos que darle, ¿qué? El uso adecuado también, ¿no es cierto? Sí, darle un uso adecuado
a esas herramientas tecnológicas que hoy en día tenemos. Entonces ahora, en cuando toda compañía, ¿no es cierto?, enfrenta competencia global. Por ejemplo, un fabricante estadounidense de artículos electrónicos compiten con rivales japoneses gigantescos, como ya habíamos hablado anteriormente en las otras clases, ¿no es cierto? Potencias mundiales que elaboran en sí y están siempre en constante competencia. ¿Quiénes son? Estados Unidos, Japón, China, ¿no es cierto? Pero la diferencia de los chinos es que ellos copian, mejoran, pero innovan. ¿No es cierto? Ustedes saben, ellos copian, sí, perfecto, pero mejoran. Y aparte de eso, ¿qué? Innovan, siempre le dan un valor más agregado a ese producto o a ese bien que ellos copiaron. ¿No es cierto? Sí, ellos están tratando de innovar día a día. Eduardo, algo quería decir. Sí, dicen, la copia que ellos hacen le incrementan la tecnología. Ya, exacto, ¿no es cierto? Ellos están en constante innovación, en constante cambios. Entonces, toda compañía está regida a ser competitiva, ¿no es cierto? Ya que hay más, en este caso, empresas extranjeras que desafían en el comercio entre ellas, ¿no es cierto? Entonces, es importante, por eso, por esas circunstancias, que actualmente las compañías no solo intentan, en este caso, vender mayores volúmenes de bienes producidos de manera local, ¿no es cierto?, de cada país, sino a los mercados internacionales, es decir, que también compran más artículos y componentes en el extranjero. Por ejemplo, hoy en día existen diferentes empresas que que se benefician el uno del otro. Ejemplo, Samsung, ¿no es cierto? Yo que sé, Samsung le compra lo que es las cámaras para elaborar un celular a Sony. Entonces van intercambiando esas materias primas, esos componentes para elaborar un solo producto, ¿verdad? Entonces antes era como decir, cada empresa fabricaba su producto con su propia marca de principio a fin. Ahora no, los componentes son diferentes. A veces en lo que es en Apple compran las pantallas a Samsung, ¿no es cierto? Y así van intercambiando los diferentes tipos de componentes para darle ese producto final, ese producto terminado y así lograr su comercialización. Pero es beneficioso, ¿por qué? Porque se van a beneficiar ambas partes, es decir, ambas empresas, ¿no es cierto? Lo que antes existía un poquito más de competencia, de rivalidad, obviamente hoy se van a beneficiar ambas partes y eso obviamente va a ser beneficioso para cada una de las compañías. Sí, por ejemplo, en este caso, lo que les acabo de mencionar, ¿no es cierto? Hoy combinan diferentes componentes para elaborar un celular, ¿no es cierto? En lo que es Samsung y Apple, lo que antes eran los enemigos, ¿se acuerdan? Hace un tiempo atrás. Entonces ahora ya se combinan esos componentes, ¿no es cierto? Creo que Samsung le vende las pantallas a Apple, Sony en cambio lo que es las cámaras y así elaboran un solo producto, ¿verdad? Se combinaron prácticamente después de tanta competencia que hubo de ahí. Exacto, exactamente, ¿no es Aquí, cierto? aquí en Ecuador, el ensamble de televisores, todas las marcas, Riviera y todas las marcas que hay, hasta Prima y todo, lo usan con pantallas LG. Exacto, ¿no es cierto? Con pantallas LG, ¿no ven? Entonces también se puede decir que la globalización, en base a los ejemplos de esto que estamos nosotros analizando, es el proceso también político, social, económico, cultural, ecológico, ¿no es cierto? Que está obviamente teniendo lugar actualmente, pero a nivel mundial, ¿sí? Al cual existe una mayor relación económica entre los diferentes países, obviamente por más alejados que estos estén, gracias al Internet. ¿No es cierto? Nosotros vamos a poder, a las plataformas virtuales que hoy en día tenemos, vamos a poder nosotros tener esa interrelación. Entonces, y así poder, obviamente, tener el control de esas grandes empresas transnacionales, es decir, a nivel global. Entonces, es por eso que nosotros hoy en día, ¿no es cierto? Hoy en día manejamos la exigencia de mayor ética también, ¿no es cierto? Y responsabilidad social. ¿Por qué? Esto está enfocado obviamente en sí a lo que es el marketing, sí, pero un poquito más en este caso enfocado a lo que es como su nombre lo dice, responsabilidad social. ¿A qué nos referimos con eso? A que los directivos, ¿no es cierto?, de marketing hoy en día están, en este caso, reexaminando, digámoslo así, la relación que mantienen con los valores y las responsabilidades sociales, así como con el planeta mismo, que no sustenta, obviamente, conforme los movimientos que se van dando a nivel mundial, ¿no es cierto?, del consumidor y del ambientalismo. Entonces, ¿a qué no me refiero con esto? A que nosotros también, como mercadólogos, digamos así, ¿no es cierto?, como gerentes de marketing, directivos de marketing, al momento en que realizamos una estrategia, nosotros al elaborar un producto, sí, aplicamos diferentes estrategias, pero también en sí nosotros, en base al marketing, podemos aplicar estas estrategias para cuidar el medio ambiente, ¿sí? ¿De qué manera nosotros podemos aplicar estas estrategias con nuestros productos para cuidar el medio ambiente?
¿Cuál sería una de ellas? La que todos conocemos. Hoy en día la mayoría de productos, ¿no es cierto?, son de reciclaje, a eso me refiero, ¿sí? Entonces ustedes saben, por ejemplo, una botella de agua, hoy en día están realizados o elaborados con materiales que nosotros podemos reciclar, ¿verdad? Sí, el plástico, entre otros. Entonces esa es una Con estrategia PET. nosotros de no contaminar, obviamente, ¿sí? El medio ambiente, que es lo que ahorita estamos analizando en base a la responsabilidad social, ¿sí? Entonces, es importante también nosotros como gerentes de marketing, ¿no es cierto? Tomemos mayor responsabilidades por el impacto social y ambiental de nuestros actos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque obviamente hay que poner mayor énfasis en las acciones éticas y socialmente responsables, lo que estamos ahorita mencionando. ¿Por qué? Entonces, ¿qué otras estrategias nosotros como mercadólogos, ya como gerentes de marketing, podríamos nosotros prevenir la contaminación del medio ambiente? Campañas publicitarias para concientizar al público. Exacto, ¿no es cierto? Lo que justamente les iba a mencionar. En este caso, realizando campañas ¿cómo es? De temas en el cual nosotros nos eduquen, ¿sí? A las personas, a la sociedad, de cómo manejarnos para conllevar, obviamente, estas estrategias y así lograr no contaminar el medio ambiente, ¿no es cierto? Campañas de reciclaje, campañas, en este caso, de capacitaciones a poder prevenir este tipo de contaminación, porque es muy importante también, ¿no es cierto?, analizar este tema. Entonces está correcto, ¿no es cierto?, aplicando campañas de concientización, ¿no es cierto?, para la contaminación del medio ambiente. Es algo muy primordial eso, ¿ok? Entonces, en base a esto, ¿no es cierto?, la reglamentación, en este caso, escrita, no podría cubrir todos los abusos de marketing potencial, obviamente, y con frecuencia es difícil, obviamente, también a veces de cumplir estas leyes exigentes que nos piden los gobiernos, ¿no es cierto? Ustedes saben que existen leyes también, ¿no es cierto? Y reglamentos que hay que cumplir para no poder nosotros contaminar el medio ambiente, hasta para la elaboración de los productos. Hay leyes y reglamentos en los cuales deben ser elaborados, ¿no es cierto? Se han escuchado, ¿verdad? Entonces, todo eso implica, sin embargo, más a las de las leyes, en este caso los reglamentos que existen, ¿no es cierto? Del reglamento, ¿cuál era? Del impuesto verde, creo que es uno, ¿no es cierto? También, ¿verdad? Que tiene algo mucho que ver con esto. ¿Verdad? A qué nos referíamos nosotros en nuestro país con el impuesto verde? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del impuesto verde? Una ley que fue creada un impuesto que fue creado para abordar ese tema. Exacto, el impuesto verde también conocidos como ¿qué? Como impuestos ambientales, ¿se acuerdan? Sí, como impuestos ambientales son instrumentos, en este caso, obviamente, económicos, ¿sí? Que buscan en este caso, internalizar, se podría decir, ¿no es cierto? Los costos ambientales, ¿sí? Negativos de producción o el uso de ¿qué? De bienes y servicios también. Entonces, se aplican más que todo a las actividades, en este caso, que generan un impacto ambiental, ¿no es cierto? Negativo, es decir, incentivando que la adopción de políticas más sostenibles que nos beneficien a nosotros a la no contaminación del medio ambiente. Sí, entonces es importante analizar este tema también. ¿Por qué? Porque obviamente dentro del crecimiento del marketing sin fines de lucro, nosotros tenemos tres puntos muy fundamentales, si pueden anotar. El primero es que en el pasado, como todos conocemos, el marketing se aplicaba básicamente que en el sector de los negocios con fines lucrativos, ¿se acuerdan? Entonces, hoy en día se ha convertido que en parte fundamental de las estrategias de muchas empresas, compañías, organizaciones sin fines de lucro, entonces como universidades, museos, entre otros. Entonces, las organizaciones, en este caso gubernamentales, ¿no es cierto?, muestran también que un creciente interés en el marketing diseñado, obviamente, para campañas sociales, como las que acabamos de poner, perdón, hace un momento de ejemplo. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor, antes de continuar? ¿Alguna pregunta respecto a lo que estamos analizando? Preguntas, pregunten nomás con toda la confianza. Si no continuamos, ¿sí está claro? Hasta aquí. ¿Sí está claro? Ingeniero, o sea, todas las empresas tienen que tener ese enfoque ambiental. Obviamente hoy en día, sí, porque ustedes saben que en sí, todas las compañías, las empresas, o sea, hablemos ya de las empresas, como decir, las macroempresas,
sí, que son las más grandes, obviamente, sí, ya son industrializadas y todo lo demás, deben cumplir esos estándares también para la no contaminación del medio ambiente. De ahí, obviamente, un pequeño negocio, un emprendimiento, yo que sé, de comida rápida, obviamente también tendrá sus leyes, pero es internamente, es decir, ya en este caso directamente con la persona que creó esa empresa, con el dueño. Pero mientras tanto, las otras empresas ya tienen que, en este caso, rendir ¿cómo es de esas? Cumplir con esas leyes ya al gobierno, es decir, hacer declaraciones, etcétera. ¿Sí? Entonces ya es un poquito más, se podría decir más de manera obligatoria cumplir ese tipo de reglamentos, de leyes que existen para, obviamente, poder nosotros cuidar el medio ambiente. ¿Sí? Eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Continuamos? Ya, entonces nosotros habíamos mencionado anteriormente en las anteriores clases que tuvimos, ¿no es cierto? ¿Qué era el marketing? ¿Cierto? Incorporando nuevamente, haciendo un recorderis. ¿Qué era el marketing? ¿Se acuerdan? En general, ¿qué nos decía que era el marketing? Estrategia de mercado. Estrategias y procesos, ingeniero. Ya se basa en estrategias, en procesos. ¿Qué más? David quería decir algo. Y todas las estrategias de mercado, así. Ya, estrategias que se aplican dentro de un mercado. ¿Qué más? Ya se olvidaron. Eso deben saber si como el padre no es de ustedes. ¿Qué más habíamos dicho que es? Son técnicas o acciones que se realizan con el fin de comercializar un producto o algún servicio. Ya, ¿no es cierto? Es un proceso, entonces, Para ¿mediante qué? satisfacer las necesidades del cliente, Eso es lo más del principal, ¿no es consumidor. cierto? Para satisfacer las necesidades de los clientes. Entonces, obviamente, el marketing es un proceso mediante el cual las empresas, las compañías, ¿no es cierto?, crean valor para sus clientes y así establecen relaciones sólidas con ellos para obtener a cambio valor de estos, obviamente logrando satisfacer cada una de las necesidades, sus deseos y preferencias de los mismos. ¿Sí? Ya, muy bien. Continuando, para finalizar el tema del día de hoy. Un segundito. Ya. Entonces, como habíamos también mencionado anteriormente, ¿se acuerdan de lo que era el captar valor de los clientes para obtener utilidades, ¿no es cierto? Entonces, hay cuatro igualmente parámetros fundamentales dentro de la captación del valor de los clientes que habíamos dicho que es, el primero era entender, pueden anotar si desean, entender el mercado, ¿no es cierto? Los deseos y necesidades de los clientes. Sí, como segundo, teníamos nosotros diseñar una estrategia, ¿no es cierto?, de marketing impulsada por el cliente. Como tercer punto, teníamos elaborar un programa de marketing integrado que proporcione un valor superior. Y como cuarto, era establecer relaciones redituales y el deleite del cliente. ¿Se acuerdan que eran los que habíamos hablado sobre los clientes redituales? ¿Cuáles eran esos clientes redituales? ¿Se acuerdan? Prácticamente nos compraban por mayoría, Ya, o sea, exacto. no compras masivas. Eran los compradores frecuentes. Ellos también podían trabajar, interactuar con nuestra empresa, ¿sí? Y así, obviamente, ayudarnos en este caso a vender y sacar, obviamente, provecho de los mismos y así conllevarnos que a generar mayores ingresos, ¿cierto? Se convertían también en vendedores independientes, esos clientes, ¿se acuerdan? ¿Ya? Muy bien. Entonces, continuando, sí, para finalizar el tema del día de hoy, cuáles eran en este caso los consumidores, ¿no es cierto?, a quienes nosotros atenderemos. Entonces, obviamente, en base a la selección de los clientes, ¿no es cierto?, a servir, es decir, la compañía, las empresas debe decidir primero a quién servir, a quién vender. Entonces, esto se puede hacer dividiendo el mercado en segmentos de clientes. ¿Se acuerdan que era la segmentación de mercados y para qué nos ayudaba eso? ¿Qué era la segmentación de mercados? Dividir por tipo de clientes según sus necesidades. Exacto, esto dividíamos acorde a nuestros
clientes y buscábamos obviamente ver qué necesidades de ellos tenían para poder obviamente brindarles ese producto que ellos requerían o servicio y así puedan cumplir y satisfacer sus necesidades, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué habíamos dicho en sí? Obviamente que era la segmentación del mercado, ¿no es cierto? También en este caso suelen indicar que una respuesta del sistema, ¿no es cierto?, inmunitario, en este caso mediante una información. Entonces, esto puede ser normal si hay obviamente, en este caso, diferentes tipos de clientes. Habíamos mencionado nosotros algunos tipos de clientes. ¿Cuáles eran? Los clientes potenciales, los clientes leales, ¿no es cierto? ¿A qué nos referíamos con los clientes potenciales? Los clientes potenciales son los clientes AAA. Los clientes que compraban con mayor, Frecuencia, los clientes. Frecuencia. ¿no es cierto? Ya, muy bien. Y los clientes, en este caso, esos clientes potenciales nos ayudaban a que también transmitían el mensaje a las demás personas, ¿no es cierto? Sí, daban ese mensaje de que obviamente nuestros productos fueron de excelente calidad, transmitían ese mensaje. Y de ahí nosotros obviamente buscábamos y lográbamos obtener y captar nuevos clientes, ¿no es cierto? Que con el transcurso del tiempo también se convertían en ¿qué? En clientes potenciales, lo que estamos nosotros mencionando, ¿sí? Ya. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tengan? Pregunten. No. Una Ya, pregunta, entonces, Licen. Cuando, sí, cuando, cuando puede ser un cliente, perdón, buenas noches y perdón por no alzar la mano. Cuando un cliente potencial, por ejemplo, puede ser un cliente potencial también una persona que tiene impulso por comprar lo que sea. O o sea, sea, alguien compulsivo para comprar. cuando son clientes, en este caso, impulsivos. Sí, sí existen también ese tipo de clientes. En este Ajá. caso, sí, obviamente. Se puede convertir eso también, Exacto, verán, en cliente impulsivo, en sí, obviamente es aquel que en este caso realiza compras rápidas, ¿no es cierto? Y a menudo, es decir, sin una planificación previa. Es así algo improvisado, entonces guiado, ¿qué? Por emociones nada más, ¿no es cierto? Y deseos, en este caso, inmediatos que ellos tienen en lugar de una evaluación racional, más no por prioridades o por alguna necesidad que ellos tengan, sino más bien es porque obviamente son deseos, emociones nada más. Entonces, este tipo de clientes obviamente se caracteriza por su, en este caso, impaciencia, digamos, ¿no es cierto? Es decir, baja tolerancia en el momento de tomar una decisión. Entonces, esos clientes, pero que compran obviamente impulsivamente, ¿creen que son beneficiosos o no para la empresa? Sí, porque claro, pero Sí le da lo flujo son. de efectivo en caja, Ya, ¿no es cierto? ingreso inmediato. Exacto, porque hay clientes impulsivos que hasta llegan a endeudarse y compran productos sin saber por qué lo hacen, ¿no es cierto? O por ni siquiera saben qué necesidad claro, van Licen, a cubrir. ingeniero, perdón que le Ya. interrumpa, perdón, mi pregunta la hacía ¿por qué? Me refería a que, o sea, está bien, ¿no? Ellos son compradores impulsivos, son clientes potenciales a la vez, pero me refiero a largo plazo, eso se podría convertir, por ejemplo, en un problema, tal vez, como para la empresa. O sea, los clientes pueden ser potenciales e impulsivos para nuestra empresa, ¿no? Porque mientras más compran va a ser beneficioso para nosotros, porque vamos a generar ingresos, ¿sí? Claro, pero Pero, lo refiero porque en el sentido he visto, ¿no? Que hay compradores Lo, compulsivos que llegan a un punto en donde tal vez ya también llegan a esa etapa en que ya solamente quieren adquirir, pero ya no pagar lo mismo por el producto. He llegado a ver eso también. claro, pero, Hernández se refiere es al sobreendeudamiento. O sea, las Exacto, personas que se exacto. sobreendeudan sí, hasta sí, no poder pagar. ajá, eso les iba a mencionar ahorita, justamente. Claro, eso ya sería ya, como decir, perjudicial, porque obviamente a veces ya no van a tener cómo pagar, ¿no es cierto? Y obviamente esto va a ser algo negativo para nuestra empresa, porque sí vamos a generar qué, así tanto como el cliente impulsivo que se endeudó, también va a dejar con deudas de qué, a nuestra empresa, porque imagínense que van a haber empresas o negocios que con el mismo dinero se saben dar la vuelta para comprar los productos en este caso, ¿cierto? Y si tenemos un sobreendeudamiento por esos clientes que no pagan, imagínense cómo vamos nosotros adquirir esos productos para nuevamente poder comercializar o vender. Claro. Ajá, ahorita le entendí la... En ese caso, cuando sucede ese tipo de situaciones, normalmente la empresa sigue lidiando con eso o vende la deuda a una segunda empresa.
Sí, puede vender la deuda hacia una segunda empresa. Ahí sí tiene que Pero, aplicar las estrategias, obviamente, de cómo cada empresa, cada compañía ya se maneje también, porque ellos tienen estatutos, leyes, reglamentos y también límites de tiempo que ellos dan claro, al momento le, en que le, les le, hacen este tipo de cuestiones. le pregunto esa situación, ¿por qué le dicen? Porque, o sea, bueno, al menos alguna vez yo pasé por el tema de cartera castigada por el tema de la pandemia y eso. Ya, Entonces le preguntaba por qué. Porque, o sea, al menos yo desde mi punto de vista lo vi que ellos vendían la deuda, pero el rato que la empresa que compra la deuda llega a un acuerdo de pago con el cliente moroso o lo que sea, eh, llegan a acuerdos de pago donde paga un poco menos o tal vez paga un poco menos al pagar la deuda total en cierto tiempo, en cierto límite de tiempo, pero ahí es la parte a la que yo quiero llegar. La empresa que compra la deuda al mismo precio que es o a un menor precio y todavía baja menos del rato que va a cobrar esa deuda. ya sería menos, porque O hagamos sea, cuenta prácticamente sale perdiendo la empresa igual. exacto, No, no. claro, Es una exacto. A veces negociación que hace la depende, empresa pero que tiene depende, la porque deuda. claro, obviamente depende, porque a veces, como si hablemos de una empresa de electrodomésticos, si a esa persona, a ese cliente impulsivo, ¿no es cierto?, ya le vendió, yo que sé, una variedad de electrodomésticos, obviamente él ya lo utilizó, lo usó y han visto que cuando no avanzan a pagar les quitan, ¿no es cierto? Sí, entonces ya no van a vender al mismo precio que él compró si el producto ya está usado. Se han visto que ponen hasta en remates a veces, ¿sí? Eso suele Entonces, suceder con los electrodomésticos y los vehículos, exacto, un incluso hasta ejemplo, las ajá, casas. exacto, exacto. Entonces, por esa razón, ¿dónde estaba? Fue el nombre. Alexander. Alex- sí, sí, no, Alexander, sí, el otro compañero, Jonathan. Jonathan, ajá, Ya, Jonathan. escuchémosle a Jonathan. Bueno, en ese caso, Ya. Jonathan, pero obviamente pueden existir diferentes circunstancias también en diferentes tipos de empresas. Pero bueno, les puse como referencia esa nada más. Para Jonathan. Buenas noches. No, lo que pasa es que yo trabajé por cerca de 6 años en Almacén de La Ganga. Entonces, Ya. en esto de las deudas y los clientes, pues el cliente potencial, más o menos tengo conocimiento. Un cliente potencial para mí en ventas era el cliente que yo sabía que podía comprar, que tenía todos los requisitos para yo poderle vender, incluso hasta buenos ingresos, pero a veces, muchas veces no le podía vender porque el cliente no se decidía. Entonces, para mí era un cliente potencial, porque tenía Ya. el potencial de comprar, aunque no le pudiera vender. Ahí Obviamente. cliente reiterativo era el cliente que ya me compraba y yo le volvía a vender. Entonces, Exacto. hay diferentes tipos de clientes, De clientes, así claro. como los emocionales que decía el amigo Hernández. Y Ajá. en ese caso hacen recuperación de De cartera cartera. y la empresa nunca pierde porque primero los electrodomésticos los tienen asegurados. Si el cliente no los paga, ellos ese dinero se le devuelve. Eso digo. El crédito es a un largo plazo, entonces significa que de una cocina que cuesta $300 la venden 800, yo pagando las tres primeras letras ya está, Exacto. ya la empresa ganó. Claro, eso digo, depende también las estrategias y las leyes que cada compañía, cada empresa se maneje. Sí, eso también depende mucho, porque cada empresa saben que ustedes constan con diferentes reglamentos que ellos deben cumplir dentro de la misma. Entonces, en sí, en lo que nos mencionaba nuestro compañero Alexander, obviamente la pregunta, el sobreendeudamiento, sí, ya analizándole un poco, empresarial o de las empresas más que todo, se produce cuando, en este caso, una empresa tiene una deuda que supera su capacidad de pago, ¿no es cierto? Entonces, comprometiendo su estabilidad financiera más que todo con cada uno de los clientes, lo que acaba de mencionar Jonathan. Entonces, esto ocurre cuando la empresa en sí no puede también generar suficientes ingresos para cubrir los pagos de sus deudas. Entonces, lo que puede llevar ¿qué? A problemas de liquidez. Entonces, falta de inversión y en este caso extremos hasta la quiebra. ¿Sí? ¿No es cierto? Eso en sí, Alexander. ¿Alguna otra pregunta? Si se fuera a la quiebra la empresa sería ya por falta de liquidez extrema, asumo yo, ¿verdad? Porque Exacto. he visto una situación también, por ejemplo, con almacenes BSPC, pongo Ya. un ejemplo, de que yo pensaba que ellos eran solamente autónomos, pero hay estrategias que decir, crear la marca BSPC, pero han tenido, por decir, otras integraciones como Hardware y otro tipo de Mm, empresas que no le dan el nombre y uno no sabe, entonces ha sido como una estrategia para adquirir clientes mediante también esas empresas o subempresas ya. de la misma empresa. Exacto. Me pareció Claro, muy sí. interesante esa estrategia, la verdad. Sí, eso digo, diferentes ya son estrategias que cada empresa, cada compañía se maneja. Ajá, sí, sí, muy buena pregunta, Alexander. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Sí está claro, Alexander? Sí, sí estoy claro, Licen, gracias. Ya, ¿alguna otra pregunta que tengan chicos y chicas?
Si no, hemos concluido con el tema correspondiente a la semana número 7, en lo que respectaba a la era digital en sí, y obviamente como tema principal que nosotros tenemos, analizamos el nuevo panorama del marketing. Sí, si no hay más preguntas, todo está claro, por favor. Les escucho, todo está claro para concluir el tema del día de hoy de la Ya está semana claro, número licenciado. 7. Correcto. Ya, entonces les doy 10 minutitos para que nos preparemos todos, respiremos y empezamos con las exposiciones. ¿Les parece? Ya, entonces tenemos 5 minutitos a 10 para que se preparen, puedan compartir la pantalla del primer grupo. Listo.
Listo, entonces empezamos con el primer grupo. Pueden compartir pantalla. Listo, profe. Disculpe, no sé por dónde es aquí en Zoom, donde que se comparte pantalla. Es mi primera vez que compartiré. Ahí donde dice la opción compartir, dice una opción que dice pantalla. Y ahí le salen las opciones, es decir, lo que tiene abierto, los archivos que tenga abierto, y da clic en este caso en las diapositivas y ya se comparte. De ahí empieza, ahí doy clic donde que dice empezar a compartir. Exacto. No Eso sé es si ahí todo. estoy. Sí, ahí estamos. Pueden empezar. Listo. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos del grupo 1. Nosotros vamos a exponer el arte de la guerra, el capítulo 1 y 2. Sin embargo, yo les voy a dar una breve pausa. Según Sun Tzu, es un estratega militar, fue un estratega militar chino y filósofo, un estratega militar y un filósofo chino. Él escribió este libro aproximadamente desde el siglo V hasta el siglo C. Se cree que él escribió este libro para indicar las tácticas militares al emperador Helú en el estado de Wu. Él en este libro codifica los principios estratégicos y las tácticas que les guían a los líderes militares. También trata de lograr con esto la máxima eficiencia, evitar los costes tanto de vidas como de recursos. Promueve la inteligencia y planificación por encima de la violencia directa. Él indicó que la victoria real es la que se gana, se logra sin combatir. Esto relacionado al enfoque empresarial, tenemos en cuenta que sí tenemos que utilizar este tipo de métodos. En el capítulo 1, que es tiene las directrices de la evaluación, como el capítulo 2, que tiene los costes y los gastos, que más adelante los van a exponer mis compañeros, no significa que nosotros como empresa no ganamos si invertimos más, sino que sí sabemos utilizar este tipo de recursos. A continuación, mi compañera. Buenas noches con todos. Yo les voy a dar un breve análisis sobre el libro del arte de la guerra. El arte de la guerra es un tratado de estrategia militar que fue escrito hace más de 2500 años, pero con enseñanzas que aún siguen vigentes. El libro se compone de 13 capítulos y cada uno trata sobre un aspecto clave sobre la guerra, como la planificación y el liderazgo. Según Sun Tzu, enseña que el conflicto no siempre se gana por la fuerza, sino también por la inteligencia y preparación de cada grupo. Eh, Su frase más famosa es sobre el supremo, el arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar, lo que significa que la mejor victoria no es la que se consigue con la violencia o destrucción, sino la que se logra sin entrar a algún combate. A diferencia de otros libros, eh, este libro no aprueba la violencia, sino que propone evitar mediante estrategias. Sun Tzu muestra que conocer al enemigo y conocerse a uno mismo y adaptarse al entorno es esencial para que el éxito en cualquier situación de conflicto o desafío se vea más preparado. Por eso el arte de la guerra ha sido adoptado no solo como un ámbito militar, sino también como en negocios, política o también en el desarrollo personal de nosotros. Y en el ámbito de marketing también nos da a conocer que tenemos que planificar campañas o estudiar al público antes de poner a conocimiento sobre algún producto. Gracias. Buenas noches, ingeniero, buenas noches, compañeros. Yo le voy a exponer sobre qué es la guerra según Sun Tzu. La guerra es de vital importancia para el Estado. Es el dominio de la vida o de la muerte. El camino hacia la supervivencia o la pérdida del imperio es de forzoso manejarla bien, no reflexionar seriamente sobre todo lo que le concierne. Es dar una prueba de una culpable indiferencia en lo que respecta a la conservación. Según Sun Tzu, la guerra es de un asunto de vida o muerte y él lo relaciona con las decisiones empresariales, especialmente en el ámbito del marketing.
afirma que iniciar un proyecto sin una planificación adecuada puede llevar a la ruina de una marca. En el marketing, tomar decisiones sin conocer el mercado puede ser tan arriesgado como la guerra misma, por lo que cada paso debe ser meticuloso y calculado. No hay lugar para la improvisación, ya que una estrategia deficiente puede resultar extremadamente costosa. Gracias. Buenas noches con todos. Yo les voy a hablar sobre los 5 factores fundamentales. Es la doctrina, el tiempo, el terreno, el mando y la disciplina. La doctrina hace que el pueblo esté en armonía con su gobierno. Esto nos representa la visión, la misión, valores y cultura de cada empresa. El tiempo es el yin y el yang, la noche y el día, el frío y el calor. Se debe utilizar el momento oportuno para lanzar una campaña y obtener una respuesta y adaptación del entorno. El territorio implica las distancias y esto influencia las posibilidades de supervivencia, en donde se incluyen competidores, consumidores, canales y entorno. El mando tiene como cualidades la sabiduría, sinceridad, benevolencia, coraje y disciplina, que nos da a entender el liderazgo estratégico y operativo del equipo. La disciplina es la capacidad de mantener consistencia, seguimiento y control. Todos estos factores nos ayudan a crear estrategias coherentes y adaptables. El éxito no solo va a depender de una gran idea, sino de la preparación, conocimiento, liderazgo y disciplina. Gracias. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Eh, Según Sun Tzu, en la comparación entre adversarios, él nos facilita 7 factores importantes que debemos analizar y los hace en modo de pregunta. ¿Qué dirigente es más sabio y capaz? ¿Cuál comandante posee el mayor talento? ¿Qué ejército obtiene ventajas de la naturaleza y el terreno? ¿En qué ejército se observan mejor las regulaciones y las instrucciones? ¿Cuáles tropas son más fuertes? ¿Qué ejército tiene oficiales y tropas mejor entrenadas? ¿Y qué ejército administra recompensas y castigos de forma más justa? Según Sun Tzu, estas preguntas deben hacerse en comparación de ambos bandos. Son factores fundamentales en los que él analiza cómo el liderazgo, la capacidad de adaptación del ejército, la moral del ejército y la eficiencia de la disciplina. Esta comparación nos permite saber las ventajas y desventajas que tenemos. En cuanto al ámbito empresarial, sobre el marketing, esto las empresas lo deben hacer para analizar la competencia. O sea, hay que analizarse de ambos lados para ver cuáles son las debilidades de la competencia y nosotros poder encontrar y nosotros poder sacar ventaja de eso. Es un punto clave analizar los recursos, las fortalezas y las debilidades. Solo así nosotros como marca tendremos la seguridad y para poder actuar con inteligencia y salir victoriosos. El objetivo de Sun Tzu es ganar con el menor daño posible. Gracias. Buenas noches. Según Sun Tzu, el arte de la guerra se basa en el engaño. Por lo tanto, cuando es capaz de atacar, ha de aparentar incapacidad. Cuando las tropas se mueven, hay que aparentar inactividad. Si estamos cerca del enemigo, ha de hacerle creer que estamos lejos. Y si estamos lejos, hemos de aparentar que estamos cerca. Poner cebos para atraer al enemigo es importante. Golpear al enemigo cuando esté desordenado. Cuando tu enemigo es más fuerte, evitarle. Durante un tiempo y cuando estés preparado contra atacar.
Si tu oponente es de temperamento fuerte, colérico, intenta irritarlo. Si es arrogante, trata de fomentar su egoísmo. Si las tropas enemigas se hallan bien preparadas, pues organiza e intenta desordenarlas. Si están unidas, siembra la disensión. Alexander, entre todo sus filas. depende de la presentación, todo depende de usted, así que Ataca métale al harto enemigo, ñeque, verá. no Compañero es Jonathan tiene cuando pedido no el está micrófono. preparado. Ataca al enemigo cuando no está preparado y aparece cuando no lo espera. Estas son las claves para una victoria según Sun Tzu. Alexander, A todo través depende de la de, presentación, todo podemos, depende de usted, así que métale harto ñeque, verá. Claro, claro, de una. Creo que le iba a decir, nosotros somos el grupo 3, este que está ahorita es del grupo Perdón, 1. Alexander, su compañeros, tienen prendidos micrófono. los micrófonos, Jonathan y Alexander, por favor. ¿cómo podemos adaptar a hoy en día a través del marketing digital estas estrategias de engaño según Sun Tzu? Podría ser, por ejemplo, en un anuncio publicitario que muestra un producto de manera atractiva y llamativa. También podría ser contratar un influencer, ¿sí? Para que pueda promocionar nuestro producto de manera entusiasta. Pero en realidad, que todavía no lo haya utilizado. También podría ser un anuncio sorpresa. Anunciar, por ejemplo, un viernes loco al 50% en ciertos productos seleccionados. De esta manera podemos llamar la atención a través del marketing. Algo que me llamó la atención es, según Sun Tzu, es poner cebos para atraer el enemigo. ¿Cómo podemos utilizar eso hoy en día? Desde mi punto de vista, podemos hablar de que alguien crea un anuncio publicitario, ofrece un descuento falso para atraer a los clientes. También podría ser crear un sitio web que ofrece contenido gratuito, pero en realidad requiere una suscripción. Podemos hablar también de los anuncios de publicidad en medios de comunicación, por ejemplo, un shampoo para la calvicie. Presenta un señor aplicando el shampoo y en 3 semanas aparentemente empieza a crecer cabello. Desde mi punto de vista no me parece ético. Por eso es importante tener en cuenta que la estrategia de engaños en el marketing digital debe ser utilizada de manera ética y responsable y transparente. Muchas gracias. Buenas noches, yo voy a hablar sobre que en el segundo capítulo del arte de la guerra de Tzu advierte sobre que una guerra larga es una agotación de recursos. Esto destruye la moral de nuestro ejército y afecta a la economía del mismo. Esto quiere decir que si se decide pelear, se tiene que buscar una victoria rápida, pero estratégica, eficaz, ya que un conflicto prolongado demanda de recursos y de tiempo, que esto se traduce en pérdida de dinero y un agotamiento moral y físico de nuestra gente, digamos así. Por lo que debemos actuar con rapidez y eficacia. Los riesgos cuando en Suso advierte sobre los peligros de las guerras prolongadas, los relacionamos con campañas de marketing que se extienden indefinidamente o consumen grandes recursos sin generar resultados significativos. Una estrategia sin límites puedes no solo agotar el presupuesto, sino también de gastar al equipo. En mi experiencia en los negocios es preferible ejecutar acciones precisas, evaluar su impacto y reconocer el momento oportuno para detenerse. Comprender que es más inteligente desarrollar una campaña breve pero eficaz en lugar de prolongarla únicamente por orgullo o por hábito.
Bueno, yo voy a hablar del uso inteligente de los recursos. Los que habitan cerca de donde está el ejército pueden vender sus cosechas a precios elevados, pero se acaba de este modo el bienestar de la mayoría de la población. Cuando se agotan los recursos, los impuestos se recaudan bajo presión. Cuando el poder y los recursos se han agotado, se arruinan los propios países. Se priva al pueblo de gran parte de su presupuesto, mientras que los gastos del gobierno para armamentos se elevan. Los habitantes constituyen la base de un país. Los elementos son la felicidad del pueblo. El principio debe respetar este hecho y ser sobrio y austero en sus gastos públicos. En consecuencia, un general inteligente lucha por desproveer al enemigo de sus alimentos. Esto quiere decir que no se debe movilizar al pueblo más de una vez por campaña y que inmediatamente después de alcanzar la victoria, no debe regresar al propio país para hacer una segunda movilización. Voy a dar un ejemplo. Una empresa lanza constantemente proporciones agresivas para atraer clientes. Al inicio funciona, pero pronto se agotan sus recursos. Los empleados se saturan y los clientes dejan de responder. En cambio, si uno estudia a la competencia y aprovecha sus debilidades, por ejemplo, mala atención o envíos lentos, puede ofrecer un servicio superior sin necesidad de grandes publicitarios. Esta parte me hizo pensar que una buena estrategia no siempre necesita más dinero, sino más inteligencia en marketing. Usar lo que ya tenemos como datos de clientes, experiencias pasadas o incluso errores pueden ser más útiles que invertir sin plan. También aprendí que se puede aprender de la competencia sin copiarla, analizar lo que hacen y hacerlo mejor. Para mí ganar el mercado no es tener más, sino usar bien lo que ya se tiene. Gracias. Incorporación a recompensa. A continuación vamos a hablar sobre la incorporación y la recompensa. En los capítulos de Sun Tzu hablamos sobre recompensas que se hacen en la guerra, la estrategia, todo esto basándose al marketing, podemos decir que tienen una gran relación. Hay unas partes en los capítulos que hablamos sobre los enemigos y cómo derrotar a los enemigos también puede ser dándoles ciertas recompensas, ciertas ventajas que nos lleven a la victoria como tal. En marketing tenemos entendido que estas recompensas y todo lo que tiene que relacionarse con el arte de la guerra, tenemos en cuenta que hay clientes y colaboradores como aliados, así como se tratan bien a los prisioneros en el capítulo del arte de la guerra. Para usarlos a favor en marketing, tratar bien a los clientes insatisfechos puede convertirlos en promotores de la marca. Tenemos recompensas segmentadas, que premiar solo a los clientes o empleados más estratégicos, como influencers, embajadores de la marca, equipos clave, tienen un impacto para repartir recompensas de forma masiva. La rapidez en las decisiones. En marketing como en la guerra, es mejor una campaña rápida y efectiva que una larga sin resultados claros. En marketing como liderazgo, que habla mucho en la parte de ser líder, cómo manejar estrategias, cómo manejar recursos que tenemos a favor, tenemos que en el marketing un líder es una marca de actuar, una manera de actuar con ética, estrategia y conciencia del impacto de sus decisiones. En el apartado del capítulo de Sun Tzu,
Habla mucho de la motivación y de premiar a los soldados. En marketing todo esto se traduce como el valor del equipo, de trabajar con estrategias, de saber usar estas estrategias. Un equipo motivado comunica mejor, se esfuerza más y se adapta con más facilidad a las cosas que se vienen y que pueden favorecer a una empresa como tal. También entendí en estos apartados que incluso los errores o los fracasos pasados pueden aportar si sabemos integrarlos bien. Aprendí que el liderazgo no es solo mandar, sino cuidar, escuchar y fortalecer a quienes trabajan contigo. Gracias. Ideas más recurrentes en nuestros análisis personales. La guerra es una analogía de estrategias en la vida y en los negocios. El liderazgo debe ser fuerte, pero también estratégico. El engaño y la sorpresa no son herramientas clave para obtener ventaja. No basta con tener recursos, hay que saber administrarlos. Prolongar un conflicto o una estrategia sin resultados es dañino. La velocidad y precisión aumentan las posibilidades de éxito. Usar los errores y recursos del adversario a favor es una estrategia eficaz. En conclusión, es que presenta una visión estratégica y racional del conflicto que trasciende en el ámbito militar. En el capítulo 1, Sun Tzu deja claro que la guerra no debe tomarse como una cuestión emocional o impulsiva, sino como un proceso de planificación, evaluación y conocimiento profundo de las circunstancias. Me parece bien que se valore tanto la inteligencia estratégica por encima de la fuerza. Esta enseñanza sigue siendo aplicable hoy en día, no solo en conflictos bélicos, sino también en áreas como los negocios, la política o la toma de decisiones personales. En el capítulo 2 considero algo relevante la economía de la guerra, su insistencia en evitar guerras prolongadas y en utilizar los recursos del enemigo de forma eficiente. Revela una visión práctica y sustentable al conflicto. En los tiempos modernos, donde los recursos, ya sean económicos, humanos o naturales, esta lección es más válida, ya que en lugar de agotar a las organizaciones o a las personas en luchas interminables, es más sabio buscar soluciones rápidas, inteligentes y con el menor costo posible. En resumen, ambos capítulos son fundamentales porque promueven la estrategia y la eficacia y la reflexión ética frente a los conflictos y ofrece enseñanzas aplicables no solo a la guerra, sino también a la vida cotidiana y profesional. Muchas gracias. Este ingeniero se fue al grupo 1 y nosotros también como Valor Plus nos hicimos un identificativo para detallar que esta es nuestra identidad. Ya, muy bien. Listo. Respecto a la exposición del grupo, a los compañeros del curso, alguna duda, pregúntenles por favor a los compañeros que expusieron preguntas y si no viceversa, los compañeros que expusieron que realicen preguntas igualmente a cualquiera de los compañeros del curso. Díganos, Sebastián. Sí, bueno, yo quisiera hacer una pregunta acerca de lo que dijo el compañero Nair. Nair Leones, ¿verdad? Ah, ok. Bueno, quisiera hacer una pregunta sobre lo que dijo de analizar al, digamos, al oponente, vaya. ¿Cómo lo podría, o sea, qué estrategia para estudiar a mi, digamos, oponente comercial, por así decirlo, podría utilizar? Porque no sé, a mí se me vino a la mente, digamos, ver cuántos clientes van, aproximadamente cuánto ganan por cada compra, pero, digamos, observándolo detalladamente, pero no sé si es que hay otra forma de hacerlo, vaya. Esa es mi pregunta. Ok, y yo te voy a dar una respuesta en base al negocio que nosotros, bueno, en que yo trabajo. Por ejemplo, yo mismo soy un cliente fantasma porque yo tengo que averiguar en mi competencia cómo están cobrando los precios, qué máquinas tienen, qué cantidad de gente es. Entonces, mi propia jefa es la que me envía a averiguar a mi enemigo. Yo voy a esa empresa y yo ya sé cómo trabajan, ¿ya? E incluso veo que hablan mal de mi empresa. Entonces, listo.
Yo ya fui a la otra empresa y realicé la estrategia de lo que el ingeniero mismo nos explicó, que es el enfoque emocional. Entonces, a la vez que yo ya verifiqué los precios que ellos comentan, yo ya me enfoqué en otro tipo de estrategia y con eso logro darle un plus más al negocio. En ese tipo de ejemplo te podría explicar. Bueno, y en cuanto, esto es muy aparte, pero ¿es amoral en algún sentido hacer esto? Aunque bueno, como dijiste que en la empresa que también hacías esto, hablaba mal, pues se me hace un 50-50, pero esto cuenta como algo moral. De todas formas, digamos, Lastimosamente sí, o sea, moralmente como empleado me toca hacerlo, pero de ahí no lo haría. Pero la cuestión en la empresa es que ellos también necesitan, porque también nos han enviado a nosotros. O sea, es como que estamos contraatacando con el mismo esquema. No sé si mis compañeros tengan otro tipo de opinión. Yo no le veo tan amoral, la verdad, porque eso se incluye en analizar al adversario, al rival. Sería amoral si estuviéramos ofreciendo un producto o un servicio que no cumpla con lo que estamos diciendo. Eso sería moral, pero para el público. Los análisis a los demás adversarios creo que no implican que sea eso. Y solo daba un caso como pasaba, pero por eso decía si alguien más tiene otra opinión. vale, muchas gracias. Yo creo que también viene siendo como en la parte de que Sun Tzu dice que la guerra se, se basa en el engaño. O sea, la palabra mismo engaño ya vendría a ser algo que no sería algo ético, pero son estrategias que toca implementar para poder destacar, poder aprovecharte de las debilidades de la competencia y aplicarlas y buscar cómo mejorar eso para para que, para sacar eso como fortaleza para tu empresa. Entonces, digamos que sí es un punto válido. Vale, está bien. Por Claro, cierto, perdón. perdón. Por mm, cierto, ingeniero, Nain no pudo responder la pregunta porque dijo que se le fue el internet. Pero estamos Bueno, aquí. vale. No hay problema. relación al punto de analizar en este caso, como relaciona al enemigo o a la competencia. Es fácil, bueno, mi punto de vista lo digo así, ¿no? Es fácil darse cuenta lo que hace la competencia versus nosotros como fabricantes o proveedores de algún artículo. Los propios clientes, ellos mismos, o sea, cuentan en un capítulo que vimos, cuentan las malas experiencias que tienen. O sea, eso yo creo que es fácil darse cuenta a nosotros. No es necesariamente estar metido, infiltrarse de alguna forma para conseguir cierto tipo de información. Bueno, yo creo eso. No sé. Respeto, pero no comparto, se podría decir. Compañera, en eso de lo que dice el compañero, él tiene razón y lo que te dice también tiene razón, porque son tácticas y en lo que es en lo comercial, cualquier tipo de táctica es para el bien de la empresa, es beneficioso. No se ve, en la empresa no se ve porque no tiene sentimiento la empresa, entonces no está viendo si que le afectó o no le afectó, solamente está viendo qué es lo mejor que puede hacer para sacar beneficio de lo que lo que quiere conseguir. Gracias. Ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Ya, como ustedes saben, para el grupo, ¿no? Una pregunta que les voy a hacer igualmente de lo que ustedes acaban de exponer, ¿sí? En base al primer capítulo y al segundo. Ya. ¿Cuáles creen que es la diferencia que existe, obviamente, dentro de un campo de batalla, ¿no? Hablando en lo que nos menciona, en este caso, Sun Tzu, como autor del libro del arte de la guerra, y en el ámbito empresarial, de nuestras empresas, de nuestros negocios, de nuestros emprendimientos, ¿cuál es la gran diferencia que existe entre el liderazgo, y entre el líder, perdón, y el jefe? ¿A qué, a qué ustedes se regirían como empleados de la empresa?
hacia lo que les dice una persona que se caracteriza como líder o una persona que se caracteriza como jefe. Para el grupo, para cualquiera del grupo. Bueno, a mi criterio, ingeniero, el líder conlleva a todos, o sea, a todo el grupo le hace avanzar. El jefe, en cambio, solo da órdenes, tengo entendido. En lo que refiere a Sun Tzu, él quería que todos tengamos estas tácticas, por eso las plasmó en este libro y nos las estamos aplicando inclusive actualmente, porque tal vez su idea fue solamente decir al rey Helú, yo soy el estratega militar, pero no, él conlleva a todos a un liderazgo, es lo que yo entiendo. Así es, compañera. Me quitaste las palabras de la boca, iba a decir lo mismo. Él conlleva un liderazgo para que todo el mundo tenga un objetivo común. Hay un objetivo común entre todos. Ya. Sí, adicional a eso, lo mismo que acotaban los compañeros. De hecho, sí, lo digo basado en mi trabajo, porque alguna vez yo también fui jefe de grupo, de personal de logística y todo eso. Entonces, en realidad es verdad lo que dicen ellos. Jefes hay muchos, porque los jefes van, ordenan. En cambio, el líder delega ciertas situaciones a diferentes personas con respecto a sus capacidades y no solo eso, sino que también lleva a que el grupo eh, tenga en su aspecto algún tipo de liderazgo y lo mismo que siempre solemos decir en este trabajo, si fallan todos es porque la cabeza está fallando. Entonces el líder como tal lo que hace es encaminarlos. Gracias, Alexander. Yo creo que más que eh, el líder sí encamina, pero yo creo que como líder también tendría que dar el ejemplo. También tiene que hacer lo que está pidiendo al grupo que haga para que el grupo se pueda guiar y se sienta más en confianza al ver que tienen un líder que, por así decirlo, es a todo terreno. Porque de ahí, como dice el compañero, cualquiera puede ser jefe y dar órdenes, qué bonito, pero en realidad el líder, ser líder, eso conlleva mucha responsabilidad, porque si el grupo falla, si llegara a fallar algo, en el que también está fallando y todos los cargos recaerían en contra de él. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Entonces está obviamente claro que la diferencia entre líder y jefe obviamente es algo que nosotros podemos analizar desde diferentes puntos de vista, pero en sí el jefe, como ustedes acaban de mencionar, es la persona que más que todo acata órdenes, ¿no es cierto? En cambio el líder obviamente va trabajando conjuntamente con su equipo de trabajo, obviamente para así obtener los resultados positivos en un bien colectivo, más no bien, no por un bien individual, sino por un bien colectivo. Ya, correcto, muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan, por favor, los demás compañeros? ¿Todo está claro? De la exposición número 1. Ok, como les había mencionado, ¿no es cierto? Constamos con tres parámetros de calificación en las exposiciones, en los cuales la primera era la presentación, ¿sí? Obviamente estamos de una manera virtual, pero estamos haciendo todo lo posible. Listo, no hay ningún problema, porque igual nos podemos observar en la pantalla de la cintura hacia arriba. Pero esa era la primera calificación, la segunda sobre 3 puntos. La segunda calificación es de las diapositivas, ¿no es cierto? Que sean claras, fáciles de leer y creo que todos entendimos. Igualmente consta de 3 puntos. Y la más importante que es el desenvolvimiento, en este caso se podría decir escénico de cada uno de nosotros al momento en que exponemos y hablamos. Entonces, creo que en base a estos 3 parámetros del grupo número 1 hizo una buena exposición, una excelente exposición. Entonces, para que Vanessa, por favor, la presidenta del curso, tome nota y después ya me pasa. Entonces tendrían, en el primer parámetro tendrían 3 puntos, en el segundo 3 puntos y en el cuarto, en el tercero 4 puntos. Total, 10/10. Sí, listo. Entonces continuamos y que se prepare, por favor. El segundo Gracias, grupo. ingeniero. Sí, profe. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero.
Me avisa, por favor, si está listo el grupo número